Bienvenido nuevamente al Ministerio de Enseñanza de Burning Word. Te saludo en la paz del Señor y desde ya gracias por acompañarnos en nuestro primer estudio del libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros más interesantes y provocadores y enigmáticos de la Biblia y objeto de innumerables películas, búsqueda de códigos secretos e historias que han inspirado tanta fe en muchas personas. Creo que los escritos del libro de Daniel contienen un mensaje para hoy, ya sea que seas un creyente o que tengas un deseo de investigar o tal vez sea tu curiosidad la que te trajo a hacer clic en este video. Cualquiera que sea la razón, creo que vale la pena escuchar esta palabra de Dios para nuestro tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz y continúa hablando un mensaje actual relevante para hoy en día. Esta historia comienza cuando Daniel fue parte del primer grupo que fue deportado desde Judá a Babilonia en el año, más o menos el año 605 a.C. Sabemos que hubieron al final 3 grupos de deportados, pero no vamos a entrar o quedarnos en estos detalles de las circunstancias históricas del por qué y cómo sucedió, ya que queremos movernos rápidamente a nuestro tema. Este libro está dividido en 2 secciones. La primera es probablemente la más conocida, la sección histórica primariamente, desde los capítulos 1 al 6, en el cual se cuenta la historia de Daniel y de sus amigos quienes llegan de alguna manera a ser parte de la corte del rey de Babilonia. La segunda parte es la sección profética, desde los capítulos 7 al 12. Son en realidad como un apéndice de un libro, ya que, por ejemplo, el capítulo 7 de Daniel sucedió después del capítulo 4 y antes del capítulo 5 del libro de Daniel. Estos capítulos son una colección de visiones, las cuales nos guían a darle una pequeña mirada y a enfocarnos en el plan eterno de Dios para la humanidad. Entonces, en este primer segmento estaremos compartiendo acerca de Daniel capítulo 7 y la idea es que si Dios lo permite llegaremos a estudiar hasta el capítulo 12. Debemos saber que las huellas dactilares del Espíritu Santo están por todas partes en los libros de Apocalipsis y Daniel, en lo relacionado al estudio de los últimos tiempos. Por lo cual te animo en tu propio tiempo a leer también los capítulos 13 y 17 del libro de Apocalipsis. Vamos a dividir los capítulos del libro de Daniel probablemente en 3 segmentos y de esta manera lo vamos a mantener manejable por motivo de tiempo. Los siguientes versos introducen 4 bestias. Algunos podrían decir que son monstruos, los cuales se levantan desde el mar. El versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí este capítulo comienza describiendo el aspecto histórico a Belsasar, como se señala aquí, y en el capítulo 5 era el rey de Babilonia quien fue derrotado posteriormente por el imperio medo-persa. Y probablemente te recuerdes de la historia acerca de la escritura en la pared, que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Daniel interpreta esto y dice que esto es 50-50 shekel dividido. Y le provee la interpretación. Lo pueden ver ustedes en el capítulo 5. El asunto aquí es que, aunque la Biblia dice que Nabucodonosor era el padre de Belsasar, esta era una expresión usada, aunque en realidad lo más probable es que era su nieto. Recordemos que también los fariseos decían que Abraham era su padre, ¿verdad? Así que en esto podemos ver el timbre literario de Daniel. La historia dice que Nabucodonosor le entregó el reino a Evil-Merodach. Esto se encuentra en el último capítulo del libro de Jeremías, si ustedes lo pueden ver más tarde. Este sufrió un golpe de estado de parte de un hombre que se llamaba Nabonidus, quien se dice que se casó con la hija de Nabucodonosor para darle de cierta manera una legitimidad a su reino. Belsasar fue engendrado de ese matrimonio y Nabonidus le entrega un trono, se podría decir administrativo, probablemente debido a un exilio, razón por la cual Belsasar le ofrece a Daniel un tercer trono, y eso sale en el capítulo 5, versículo 16. Si es que lograba descifrar la escritura en la pared.
O sea, que Nabonidos todavía estaba reinando de algún modo en el exilio, luego venía el trono de Belsasar, y es por esto que le ofrece a Daniel un tercer trono. Pero la noche que Daniel interpreta la escritura en la pared, Belsasar muere y el reino fue tomado por el imperio medo-persa y Darío llega al trono de esa manera. Daniel, versículo 7, versículo 2, dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí se asume que históricamente el gran mar es el mar Mediterráneo, pero es importante también mencionar que el gran mar representa al mundo gentil o no judío. Lo vemos en diferentes partes de la Biblia. Con esto se debe aclarar que el anticristo surge del mundo gentil, contrario a lo que se ha asumido y enseñado durante este último tiempo, que el anticristo será un judío sionista, que engañará a judíos y cristianos y derrotará a naciones gentiles alrededor, y que Israel dirá, oh, esto es lo que siempre hemos estado esperando, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos dice que el anticristo se levantará de naciones gentiles. Los siguientes versos dicen, el versículo 4, la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Después de esto, el versículo 6 dice, miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, el versículo 7, miraba y yo en las visiones de la noche y vi una cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro y devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Tenía 10 cuernos. El versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Aquí es importante también mirar los versos 11 y 12 porque continúa con la idea del verso 8 y dice así. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. Versículo 12. También a las otras bestias les había quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Aquí existe una diferencia entre la manera como la cuarta bestia muere en el verso 11 y las otras bestias en el verso 12, porque a las otras bestias les es prolongada la vida hasta cierto tiempo. Pero vamos a volver a este punto en algún momento más adelante, ¿ya? Existen, la verdad, que 2 interpretaciones predominantes en cuanto a Daniel del versículo 1 al versículo 8, relacionadas con las bestias. Aunque los versos 15 al 28 señalan la interpretación divina de la visión, con un enfoque especial en el cuerno pequeño, el cual es el anticristo, aún así, cuando hablamos acerca de una interpretación, debemos reconocer que es un verdadero desafío tratar de comprender este libro, y que aún después de leer libros y considerando lo que otros han estudiado con respecto a estos capítulos, todavía queda tanto más que comprender, ¿verdad? Tal vez debido a lo que dice en Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Este verso debería verdaderamente guiarnos a la humildad. Nos está diciendo que a través de la historia muchos tratarán de descifrar estos enigmas,
estudiando estas profecías, pero nos dice que solo al final habrá una apertura gradual, de modo que debemos ser muy cuidadosos al respecto. De modo que una manera sana de estudiar cualquier pasaje de la Biblia es preferiblemente en un grupo pequeño y teniendo un número de recursos disponibles, como por ejemplo un buen diccionario, comentarios bíblicos, un buen atlas. Es tener en cuenta a diferentes autores, porque es fácil en este tema de profecías irse por las ramas, como se dice, y terminar con nuestra propia interpretación. Por lo tanto, necesitamos la voz del Espíritu Santo, necesitamos estar buscando al Señor, el que nos da entendimiento y la interpretación correcta. Debemos examinar todo, incluyéndonos a nosotros mismos. Cuando decidimos estudiar y considerar interpretaciones de profecía, podemos examinar cuidadosamente y aceptar ideas que son diferentes y nobles, pero muy cuidadosamente, sin perder de vista que debemos explorar e investigar y no tan solo repetir lo que hemos escuchado, no solo en el internet, sino aún posibles interpretaciones de ministerios, ¿cierto?, reconocidos. Debemos poder vencer la tentación de escuchar algo y propagar esa idea diciendo, hey, ¿sabes qué? Tengo una nueva revelación. Especialmente porque en el mundo de la profecía sucede mucho. Debido a que profecías son como un rompecabezas que todo el mundo quiere resolver. Y eso es peligroso, ya que puede ser usado como una trampa del diablo. La verdad es que está en todos nosotros resolver misterios. Es normal. Sin embargo, existe una tendencia natural, y esa es pecaminosa, de nuestra carne, de elevarnos a nosotros mismos. Eso se llama orgullo y soberbia. Debemos saber que si no permanecemos dependiendo del Señor, confiando y descansando en Él, absorbiendo de sus recursos en humildad, y si no continuamos en el camino de la santidad, haciendo morir el orgullo en nosotros, ¿sabe qué? Satanás va a usar esa debilidad. Por lo tanto, mientras estudiamos profecía bíblica, debemos mantener una perspectiva eterna y ser cuidadosos y mantenerlos humildes, ¿verdad? El diablo, ¿sabe qué? Va a tratar de convencerte, de hecho, de que tú eres el profeta, de que eres el único que puede descifrar este nudo. El Señor me llamó a mí a ser su portavoz. ¿Y sabe qué? Debemos huir de esa mentalidad. De modo que al entrar en este tema de profecía bíblica, hagámoslo con temblor y temor delante de Dios y hagámoslo con un corazón humilde que se acerque a Dios en oración, en el espíritu de Daniel capítulo 9, en ayuno y en oración. La primera interpretación de estos versos esto se trata de 4 imperios, naciones o reinos históricos, las cuales se extienden en un segmento muy amplio de la historia. Estos son imperios gentiles, los cuales son sucedidos uno tras otro. Probablemente ya lo has escuchado. Babilonia es sucedido por los medo-persas. Esencialmente existe un consenso en los eruditos que Daniel 7 es un tipo de resumen de Daniel capítulo 2. El sueño de Nabucodonosor, ¿te acuerdas? Con la imagen, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y parte de barro cocido. De modo que para que podamos comprender Daniel capítulo 7, tenemos que mirar al sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. En los dos capítulos, el capítulo 2 y 7, existe un paralelismo interesante. Sin embargo, tenemos que aclarar que la estatua es dividida en 4 partes, no en 5. La cuarta parte, las piernas, está dividida en 2 fases. Los pies son una extensión de las piernas. En el capítulo 7 vemos que son 4 bestias. Las piernas de hierro en Daniel 2 son compatibles y tienen un paralelo con la cuarta bestia, la cual tiene dientes de hierro. Los pies de hierro y parte de barro cocido será un reino dividido por 10 reyes, del mismo modo que en Daniel 7:27 los 10 cuernos representan 10 naciones. Esta será la manifestación final, las piernas de hierro revividas
El imperio histórico que representan las piernas será revivido y será compuesto de 10 reinos y será controlado por el anticristo. En Daniel 2:40, esta piedra, la cual no fue cortada con manos humanas, hiere la imagen en los pies de hierro, en el verso 34. La piedra que no es cortada con manos humanas, esto revela la naturaleza sobrenatural de este evento, es el retorno de Jesús, cuando vuelva destruirá el reinado del anticristo. Luego de eso, en el versículo 85, todo el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro será destruido al mismo tiempo. La otra interpretación corresponde a un punto de vista sostenida por una minoría, la cual cree que estas 4 bestias no son reinos históricos, sino naciones paganas contemporáneas, de modo que al final de los tiempos, estas 4 bestias se levantarán y serán participantes poderosos de los últimos días. Bajo esta perspectiva, el capítulo 2 de Daniel es separado del capítulo 7. Por lo tanto, esta última interpretación del capítulo 7 se enfoca en los últimos días solamente. En esta interpretación, las bestias representan las siguientes naciones. El león, de acuerdo a esta interpretación, es un símbolo del Reino Unido. Ahora, el león, de acuerdo al capítulo 7, tenía alas, ¿cierto? Alas de águila, las cuales fueron arrancadas. El águila es el símbolo nacional de los Estados Unidos. Y de acuerdo a quienes sostienen esta interpretación, las alas del león fueron arrancadas en el año 1776, año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El oso representa a Rusia, el leopardo representa a Alemania. Esto tiene su lógica, pero es muy sugestiva, porque podría o no ser, la verdad, porque lo asocian a un símbolo de un tanque alemán que fue empleado con mucho éxito en la Segunda Guerra Mundial. La bestia espantosa y terrible son 10 naciones que harán alianza con el anticristo. Dentro de este grupo existen aún otros autores de profecía bíblica que atribuyen estas bestias a otras naciones principales del Medio Oriente, como Irán, Irak y Turquía. Aquellos que sostienen este punto de vista lo hacen en referencia a Daniel 7:17. Aquí hay que prestar atención a esto. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces hay que poner atención a esta parte porque dice se levantarán en tiempo futuro. En este sentido podemos ver que la visión sucedió en el primer año de Belsasar, por lo tanto Babilonia ya se había levantado y el episodio del capítulo 5 sucedería como 13 o 14 años después de la visión del capítulo 7. Y ya que está hablando en tiempo futuro, entonces no está hablando de Babilonia. Aquellos que defienden la primera interpretación sostienen que la palabra usada originalmente en arameo no significa necesariamente que fuera usada en tiempo futuro. Así que lo que se argumenta es que este texto perfectamente podría haber sido traducido como se están levantando en vez de se levantarán. Así que no es necesariamente definitivo, ¿verdad? También es crucial poder entender lo que nos dice el versículo 12 y la manera como es interpretada por quienes sostienen que las 4 bestias serán 4 naciones en los últimos tiempos. Porque quienes sostienen esta interpretación, la verdad es que deben poder explicar cómo será que sucederá el versículo 12, el cual dice: también a las otras bestias les había quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bajo esta teoría, a algunos de estos reinos se les permitirá perdurar por algún tiempo durante el milenio, lo cual no tiene, la verdad, que otro soporte bíblico. Ahora, la interpretación que no contradice a Daniel 2 es que en ambos capítulos se describe la destrucción del reino del anticristo en forma completa, y aquí lo describe de una manera que existe un contraste con respecto a la destrucción de los otros 3 reinos. Lo que ocurrió históricamente cuando cada uno de estos reinos sucedió al otro es que las culturas continuaron a través de los tiempos, a pesar que el liderazgo había cambiado. Sucedió
con los dioses y lenguaje babilónico que perduró más allá en el imperio medo-persa, y así también este continuó durante el imperio greco. El ejemplo más notorio, el que probablemente tú conoces, es del imperio romano. El lenguaje predominante en Israel era griego, debido a la conquista anterior de Alejandro Magno. Lo que Daniel capítulo 2 versículos 34-35 nos dice es que con el retorno del Mesías, el rey de Israel, destruye al anticristo y su reino, y que en virtud de la destrucción del reino del anticristo, todos los otros reinos serán destruidos. Ahora, ¿por qué la Biblia repite esta historia? Daniel capítulo 2 y el capítulo 7. Porque desea recalcarlo, porque es realmente importante. Esta metodología se usa en repetidas ocasiones a través de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, ustedes pueden ver el libro de Ezequiel. El caso será confirmado, dice la palabra del Señor, por el testimonio de 2 o 3 testigos. El Señor usa este principio. Él usa símbolos diferentes para reiterar, para recalcar algo que es importante. Ahora, cuando le damos una mirada a la historia y vemos a Babilonia, al imperio medo-persa y a Grecia, si es que consideramos que el capítulo 7 es una reiteración del capítulo 2, entonces estos imperios son representados como el león, el oso y el leopardo. Y aquí los tienes, la antigua Babilonia de Nabucodonosor en el capítulo 2, representado por la cabeza de oro o el león del capítulo 7. Después tenemos a Darío el Medo del imperio medo-persa, representado en el capítulo 2 por el pecho y sus brazos de plata, o el oso del capítulo 7. Luego tenemos a Alejandro Magno del imperio greco-macedonio, representado en el capítulo 2 por el vientre y sus mulos de bronce, o el leopardo del capítulo 7. Las piernas de hierro en el capítulo 2 se relacionan a la cuarta bestia. Existen varios paralelos entre estos dos capítulos. De las piernas de hierro de la figura del capítulo 2 salen sus pies, y parte de hierro y parte de barro cocido, los cuales serán 10 reyes o gobernantes. Por lo menos eso es lo que se entiende por el hecho de que será un reino dividido, Daniel 2:41. Y ahí tenemos los 10 dedos, ¿cierto? Del mismo modo que en el capítulo 7, la cuarta bestia tenía 10 cuernos. Y de nuevo, estos 10 cuernos representan 10 naciones. Entonces, la bestia es el imperio y los 10 cuernos representan las naciones que formarán este imperio. Cuando surge el anticristo, 3 de estos reyes serán arrancados. Daniel capítulo 2 es nuestra base, y aquí podemos ver una imagen con la interpretación común de este capítulo. Esta es la interpretación que estamos acostumbrados a escuchar de Daniel capítulo 2. La antigua Babilonia, representada por la cabeza de oro, el imperio medo-persa, representado por el pecho y sus brazos de plata, el imperio greco-macedonio, representado por el vientre y sus mulos de bronce, las piernas de hierro, representadas por el imperio romano, y eso es lo que la gran mayoría sostiene, ¿verdad? Los pies de hierro mezclados con barro cocido, representando a el imperio romano revivido. O tal vez no. Pero, ¿cómo si esto es lo que siempre se nos ha enseñado? Ahora, el imperio romano ¿cumple con las características de las piernas de hierro? La verdad que no. Roma nunca alcanzó a Persia. De hecho, se mantuvo mucho más cerca del Mediterráneo y no desmenuzó todo como lo dice en Daniel capítulo 2, versículo 40. De modo que la historia no se alinea con el imperio romano desmenuzando los otros. De hecho, este mapa que les voy a mostrar muestra los territorios conquistados por el imperio babilónico. En el mapa se muestran los océanos, por si acaso, de color azul, y los territorios conquistados de color celeste claro. Entonces, estos son los territorios conquistados por el imperio medo-persa. Estos son los territorios conquistados por el imperio greco.
Y el Imperio Romano, como pueden ver, la expansión alcanzó solamente parte occidental al lado del Mediterráneo y no llegó ni conquistó lo que habían conquistado los imperios anteriores. Por otro lado, existe otro candidato, el Imperio Islámico. El Imperio Islámico sometió a Babilonia, Grecia, Irak, Persia, Turquía, todo el Medio Oriente absolutamente. Podríamos ahora ver la imagen revisada más exactamente, ¿verdad? Las 10 naciones serán una coalición de naciones del Medio Oriente y del norte de África de mayoría musulmana. Y será un imperio islámico revivido o un califato. Esto es un gobierno islámico con ley sharia y todo, el cual formará el imperio islámico revivido de los últimos tiempos. Y para aquellos que aún no lo han visto, publiqué un video el año pasado llamado Turquía, Israel y el Medio Oriente, y te animo a mirarlo, ya que existen detalles allí que podrían confirmar esta interpretación. Daniel 7:24 dice que de la cuarta bestia 10 cuernos se levantarán, indicando un reino revivido, y los 10 cuernos se relacionan a los pies de Daniel capítulo 2. Y esto, queridos hermanos y amigos, está en proceso hoy. Te invito a ver los próximos segmentos, los cuales estaremos compartiendo detalles importantísimos acerca de la identidad del Mesías, así como también revelaciones importantes, revelaciones proféticas del Antiguo Testamento, que son importantísimas y fundamentales y que todos deberíamos saber. Que Dios te bendiga entonces y será hasta una próxima oportunidad.